Bienvenidos a todos a este webinar de presentación del Master BIM Manager en lo que sería el módulo 4, donde vamos a presentar la aplicación EcoSim Building Designer para que conozcáis un poco tanto lo que es la aplicación como el contenido del curso. Bien, en primer lugar, vemos un poco lo que sería la aplicación en sí. Entonces, bueno, pues lo que estáis viendo van a ser unas primeras imágenes realizadas íntegramente en EcoSim Building Designer, donde podremos ver un poco las diferentes disciplinas con las que podemos abordar el trabajo en EcoSim Building Designer. EcoSim Building Designer, como podéis ver, nos va a permitir crear edificios, pero realmente no solo la arquitectura, o digamos que la arquitectura es una de las disciplinas en cuanto a la creación de modelos BIM, también intervienen la parte del diseño estructural, pero también interviene la parte del diseño mecánico, de instalaciones, fontanería, ventilación, etc. Es decir, en esta imagen vendría a ser un poco el resumen, donde vemos las tres disciplinas: arquitectura, estructuras, instalaciones, realmente trabajando en un entorno multidisciplinario como realmente es el entorno de trabajo BIM y como veréis que será el entorno de trabajo en EcoSim Building Designer. Bien, para los que no conozcáis la herramienta, diremos que EcoSim Building Designer es el producto BIM de Bentley y surgió de lo que sería la unión de diferentes paquetes, siempre basados en MicroStation, como son los diferentes paquetes de arquitectura, de diseño de estructuras, de diseño mecánico, de diseño eléctrico, de los Space Planner para la gestión de espacios. Todos estos paquetes se han unido en uno solo, que es EcoSim Building Designer, el cual nos va a permitir en un solo paquete, con una única licencia, acceder a lo que sería el diseño conceptual, a poder crear modelos BIM, de los cuales podremos hacer revisión de modelos y detectar colisiones. Podremos visualizar y crear presentaciones fotorrealísticas, podremos crear diseños generativos de elementos paramétricos inteligentes y obviamente poder crear planos, detalles, todo lo que serían los entregables del proyecto. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos todo esto integrado en un único paquete que es EcoSim Building Designer y podríamos decir que realmente son 10 aplicaciones de diseño en una sola. Podemos trabajar con herramientas de arquitectura, herramientas de estructuras, instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, planificar espacios, hacer revisión de modelos, crear visualización y animaciones, hacer diseño generativo, diseño conceptual y obviamente crear toda la documentación necesaria de nuestro proyecto. ¿Quién sería el usuario de EcoSim Building Designer? Pues cualquier diseñador que trabaje con muros, con puertas, con elementos arquitectónicos, pero también con elementos estructurales como vigas, columnas, o los ingenieros que trabajan todo el tema de instalaciones del edificio, fontanería, iluminación, electricidad, etc. Veamos algunas ventajas competitivas de EcoSim Building Designer. Obviamente, cuando nosotros estamos creando un modelo BIM, veremos que en EcoSim una de las ventajas es que podemos crear rápidamente planos a partir de unas plantillas que tenemos creadas ya en EcoSim y que nos podemos personalizar, la cual nos va a dar una actualización instantánea de cualquier plano que nos hayamos creado, siempre y cuando pues modifiquemos el modelo en cualquiera, digamos, de las diferentes vistas que nos va a ofrecer a EcoSim, ya sean en vistas del modelo 3D, ya sean en vistas seccionadas del plano, o de una planta, o de una sección, ¿vale? O directamente desde el plano. Por tanto, veremos que vamos a trabajar realmente con vistas dinámicas, es decir, todas las vistas que nos ofrece EcoSim van a ser vistas dinámicas que nos van a permitir trabajar el modelo desde cada una de ellas, ¿no? En lo que se refiere a los planos, pues vamos a trabajar con diferentes plantillas que nos van a dar ya toda una serie de información, con unas etiquetas automáticas, unos listados de datos que podemos incrustar dentro de los planos, y veréis también a lo largo de la presentación cómo vamos a trabajar con lo que se llaman hypermodels, que nos van a permitir de una forma muy fácil navegar entre los diferentes modelos del proyecto. Para que os hagáis un ejemplo, este
plano que estáis viendo en pantalla, pues tiempo de creación de 5 minutos, porque básicamente el trabajo grueso implica pues el trabajar en el modelo 3D y luego ya componer el plano a través de una serie de plantillas de sección, de plantas, etcétera, pues se hace en un momento. Para que veáis un poco cómo son o cómo se trabaja con estas vistas dinámicas, es decir, que yo ahora estoy trabajando en un plano, hemos insertado una planta y dentro de la planta, en el plano, directamente estoy haciendo, por ejemplo, una sección quebrada, marco la sección, marco la profundidad, le doy un nombre a este dibujo que quiero que me cree, le digo la escala de representación y sin más, él ya me ha creado este dibujo y ahora simplemente yo, tocando con el botón derecho, digo ponme el dibujo a la escala que podría cambiarlo en cualquier momento directamente en el plano, con lo cual si voy a optimizar el plano, él veo que ya me ha colocado este dibujo aquí como una referencia y por tanto yo ahora puedo mover esta referencia, que sería como una referencia externa de nuestro modelo directamente en el plano. Como son vistas dinámicas, lo que os decía, cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, en la sección en esta plantita que tenemos aquí abajo, por ejemplo, quiero desplazar el plano de corte hacia afuera, es decir, que se vea la fachada desde el exterior. En esta parte, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis el resultado de la actualización de esta lista. Es decir, que incluso desde el plano yo puedo crear lo que se llaman llamadas de secciones, llamadas de plantas, e ir complementando todo lo que serían los documentos de proyecto. ¿Más ventajas competitivas? Bueno, pues trabajaremos siempre con herramientas paramétricas. ¿Esto qué significa? Que son herramientas inteligentes que están compuestas de parámetros que nos van a permitir, a partir de una serie de parámetros, modelar cualquier tipo de geometría. Estos elementos del catálogo que vamos a utilizar, pues pueden ser escaleras, pueden ser muros, pueden ser vigas, pueden ser conductos, puertas, luminarias, cualquier elemento que utilicemos en nuestro proyecto. Son elementos que vamos a modificar mediante parámetros. Por ejemplo, esta imagen que estáis viendo aquí de la escalera, parecen 3 escaleras, pero realmente es una única escalera que a través de una ventana de parámetros hemos modificado la altura de la contrahuella, el tipo de barandilla, etcétera, etcétera, y por tanto el objeto se va modificando, simplemente modificando los parámetros. ¿Vale? También otra ventaja importante es que nos encontramos con objetos que forman parte de un catálogo. Y en este catálogo nosotros podemos agregar cualquier tipo de propiedad referente a este elemento de catálogo, como pueden ser cantidades, cualquier tipo de información, datos, mediciones, de tal manera que cada elemento del catálogo va a tener sus propiedades específicas, es decir, no va a ser lo mismo, no va a tener las mismas propiedades una escalera que una columna, que una losa, que un muro, etcétera, etcétera. Como podéis ver, cada una de los diferentes componentes BIM con los que vamos a modelar nuestro edificio tiene sus propios diálogos de propiedades, porque todas las propiedades, o cada una de las propiedades de los diferentes elementos, pues pueden ser diferentes. ¿De acuerdo? Además de todo ello, veréis que podemos crear enlaces a documentos externos para que cuando entreguemos nuestro modelo BIM as built a nuestro cliente, pues él pueda realmente tener la información no solo gráfica y de datos que incluyen todos los elementos del catálogo, sino también archivos externos, como pueden ser documentos de no sé, memorias, archivos de garantías, de mantenimiento, de cualquier elemento, para poder gestionar mejor nuestro edificio en fase ya operativa. Y obviamente tener acceso a todos los detalles, todas las plantas que vienen en nuestro modelo. A nivel de lo que sería diseño de arquitectura, veréis que podemos trabajar pues eso, con herramientas específicas. Veréis que dentro de EcoSim tenemos diferentes grupos de tareas para trabajar específicamente pues, herramientas de arquitectura, de estructuras, de ventilación, de electricidad, de fontanería, etc. ¿Vale? Y por tanto, estaremos navegando dentro de un único entorno, pero con herramientas específicas en función de la disciplina con la que queramos trabajar. Hago simplemente una pequeña pausa aquí para confirmar
que todo está funcionando bien. Entiendo que sí. Vale, pues en principio, si no me decís lo contrario, es que se está viendo y escuchando correctamente. Pues seguimos. Pues nada, como os decía, cómo trabajamos con herramientas específicas de arquitectura y con estos elementos paramétricos. Bueno, pues un ejemplo sería, nosotros podemos estar colocando una barandilla o cualquier elemento paramétrico a una línea que tengamos insertada, simplemente elegimos con qué tipo de elemento quiero trabajar, por ejemplo, este tipo de barandilla, selecciono la línea que hemos dibujado alrededor de la escalera y automáticamente esta barandilla toma la forma de esta línea y, por tanto, de una forma muy rápida podemos estar actualizando nuestras barandillas. También a la hora de trabajar, por ejemplo, a fases iniciales del proyecto, como puede ser la fase de diseño conceptual, nos podemos encontrar con herramientas de modelado de sólidos, como puede ser pues, cualquier sólido 3D, que nosotros queremos hacer un estudio, primero geométrico, de formas, de volúmenes, ¿vale? Podemos estar trabajando, cortando sólidos, uniendo sólidos, extruyendo superficies, como si estuviéramos trabajando en SketchUp o en cualquier otro programa de modelador de sólidos o de superficies, ¿vale? Y, bueno, pues cuando esto ya va tomando forma, es que podemos estar trabajando como cualquier otro modelador de sólidos, podemos definir, una vez definido ya el volumen, trabajar yo como en una simulación del entorno, creando unas volumetrías, colocando el sol a una hora determinada, a una fecha del año determinada, para ver un poco la insolación de nuestro edificio, dónde provocaría sombras, dónde afectarían estas sombras, y también hacer una simulación de lo que sería la exposición solar, ¿no? Hacer un cálculo de lo que sería la exposición solar, en qué fachadas son más calientes, son más frías, y tener todo un poco una pequeña base de datos iniciales para poder saber que nuestra ubicación, nuestra orientación del edificio es la más óptima, ¿vale? Por tanto, incluso en fases iniciales del proyecto podemos estar analizando o hacer estas simulaciones térmicas de ubicación, etcétera, etcétera. A la hora ya lo que es puramente el trabajo, veréis que podemos estar trabajando en múltiples ventanas, editando de múltiples formas los elementos. Fijaros que aquí tengo dos ventanas, una en planta, otra en una isometría, y podemos trabajar con herramientas de arquitectura, como os decía, pues, podemos estar seleccionando una herramienta muro, que puedo seleccionar de mi catálogo, puedo tomar incluso las propiedades y geometrías de algún muro ya insertado, como puede ser este, y directamente pues, no hace falta definir las propiedades porque ya estoy tomando sus propiedades. Incluso sobre la marcha puedo estar cambiando anchuras, en fin, del elemento sin cancelar la orden. ¿De acuerdo? También interesante la posición mediante cotas auxiliares, tocando un elemento, él nos indica unas cotas de los elementos que tiene más cercanos y modificando las cotas, pues podemos estar modificando lo que sería la ubicación de nuestros muros respecto a los objetos que tiene en su entorno. También muy interesante cómo Ecosim modela. Veréis que realmente aquí tiene sus diferencias con otros programas que trabajan con herramientas que pueden ser compuestos porque realmente no lo son. Es decir, sí se representan con muros compuestos, pero realmente es un único volumen, es un único sólido, ¿vale? En cambio, en Ecosim veréis que yo puedo, aquí me he creado un muro compuesto de varias hojas, ¿vale? Y voy a dibujarlo. Fijaros que puedo crear muros de varias hojas y cada hoja puede tener su geometría individual, en este caso pues tenemos diferentes materiales con diferentes alturas, ¿de acuerdo? Y a pesar de que nosotros hemos creado este elemento con un par de clics, yo puedo modificar individualmente cada una de las hojas. ¿Veis? Aquí puedo estar modificando la distancia respecto de la cara superior, o puedo estar modificando individualmente cada una de las hojas. Por ejemplo,
ejemplo, quiero levantar esta hoja 10 centímetros, pues aquí lo estoy modificando, o quiero modificar la longitud, de 30 centímetros, pues ahí lo tenéis. Estamos construyendo con un par de clics, pero realmente estamos editando las hojas de forma individual. De tal manera que estamos pensando ya en cómo se va a construir eso y que, por tanto, tendrá la flexibilidad de poder editar cada hoja por separado. Fijaros que incluso ahora estoy dibujando una nueva hoja independiente, porque ahora a lo mejor vendrían los yeseros y colocarían aquí un enunciado, lo fuese, y estoy creando una hoja nueva a un muro que tenía. ¿Vale? Si yo agrupo estas hojas, simplemente cerrado el candado del muro, si ahora voy a insertar una ventana y le digo, pues nada, que esta ventana tenga el espesor que tenga el muro, simplemente clicando el muro, fijaros que estoy insertando la ventana de la misma manera en el muro que tiene 3 hojas y en el muro que tiene 4 hojas, independientemente de que yo haya trabajado los muros de forma diferente. ¿Vale? Y aunque a uno de los muros le haya agregado una hoja por separado. Por tanto, realmente veréis que podéis trabajar de una forma muy constructiva dentro de Cosim. Lo que sería también modificar las propiedades de los elementos. La I de BIM, de Building Information Modeling, y todos los datos que nosotros metemos en cada uno de nuestros componentes, ¿de acuerdo? Veréis cómo los podemos manejar. Por ejemplo, voy a meter las puertas del catálogo. Y nada, pues simplemente aquí en planta selecciono el muro donde quiero que esté la puerta y luego con otro clic indico yo el sentido de abertura de la puerta. ¿Veis? Con un clic determino el muro y también fijaros que aquí puedo trabajar con cotas auxiliares lo que sería el ancho de esta puerta. Simplemente cambiando la cota se cambia la geometría no solo en planta sino también la del modelo. En el momento en que yo tenga que modificar, puedo ir a las paletas de datos y abrir el explorador de los elementos de catálogo. Entonces yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, dentro de puertas, tengo un listado de puertas y aquí, ¿veis? Me está seleccionando, puedo seleccionar dentro de la lista, automáticamente me lo está seleccionando el modelo, qué puertas quiero editar y digamos que desde una única ventana estoy editando, pues en este caso estoy cambiando la tipología de la puerta. En este caso, pues que sea una ventana con una hoja de cristal de vidrio. Por tanto, de una forma muy fácil podemos cambiar no solo propiedades internas de los elementos de catálogo, sino también la tipología o la geometría del objeto. A nivel de lo que sería el diseño de estructuras, pues lo mismo, tenemos nuestras propias herramientas de diseño de estructuras y veréis que dentro de Cosim podemos trabajar lo que serían estructuras metálicas, estructuras de hormigón y estructuras de madera. A nivel, como cualquier programa BIM, necesitamos comunicarnos con otras aplicaciones para todo lo que es el análisis de la estructura y, por tanto, veremos cómo Ecosim se comunica con esos programas de análisis. Bentley tiene sus propias aplicaciones, como puede ser la aplicación RAM, la aplicación de RAM Concrete, también ProStructures. Hay diferentes aplicaciones de Bentley en función de si lo que queremos analizar es la estructura metálica, la estructura de hormigón, si es hormigón pretensado, etcétera, etcétera. Tiene aplicaciones para todo tipo de estructuras. Y a nivel de comunicación con otras aplicaciones de análisis que no sean propiamente de Bentley, pues se comunica con el formato ISM para estructuras metálicas y el formato, CIS2 para estructura metálica y el formato IFC para estructuras de hormigón. ¿Vale? Bentley tiene su propio formato de intercambio que es el ISM, ¿vale? Que también utilizan otras aplicaciones, pero bueno, pues los que estéis trabajando pues con Tecla o tengáis 7CAD, etcétera, pues os podéis comunicar con esos dos formatos más estándar, como pueden ser el CIS2 para estructura metálica y el IFC para hormigón. Dentro de lo que serían las propias herramientas de estructuras, realmente veréis que podemos trabajar con todo tipo de secciones, que podemos personalizarnos, podemos crear nuestra propia base de datos de secciones de todo tipo, pues, tanto metálicas como hormigón, ¿vale? Adaptadas al mercado español o a vuestro mercado, ¿vale?
y no tenemos ninguna restricción geométrica, ¿no? Fijaros que las paletas de colocación, en este caso una losa, son parecidos a los de los muros. Puedo estar combinando la edición, por ejemplo, ahora estoy dibujando simplemente un rectángulo que me va a indicar cuál va a ser el hueco de esta losa. Entonces puedo utilizar operaciones booleanas de cortar una losa mediante un perfil. Entonces yo puedo dibujar un perfil cualquiera y decirle que este perfil me corte esta losa. Aquí, por ejemplo, en vez de decirle que me corte la losa, le puedo decir que me haga un resalto de esta losa, como si fuera un escalón, y que no sea un corte, sino que realmente me haga pues es un resalto de lo que sería la losa de hormigón. También lo que sería toda la parte de diseño de sistemas HVAC, pues lo mismo, herramientas específicas como difusores, como rejillas, conductos rectangulares, circulares, en forma de óvalo, tenemos reguladores, podemos crearnos nuestros propios catálogos de las unidades de tratamiento de aire, en fin, ya veréis que tenéis todo tipo de elementos para configurar todo lo que serían el diseño de instalaciones. Aquí sí que cabe mencionar que podemos utilizar una herramienta específica que se llama el dimensionador de conductos, que nos va a permitir, pues eso, dimensionar nuestros conductos según una serie de variables, como pueden ser la velocidad, el caudal del flujo, la presión, la rigurosidad, el material de los conductos, etc. Y todo esto nos va a permitir de una forma muy fácil crear nuestros propios sistemas de conductos a partir de todas estas variables, ¿no? Incluso podemos utilizar en fases iniciales del proyecto lo que se llama lo que es el diseño mediante una single line, ¿no? una línea simple, que es la que nosotros dibujaremos para determinar por dónde van a ir todos los conductos y los ramales de nuestra instalación. En este caso, estoy dibujando lo que sería el ramal principal, utilizando pues, o conductos rectangulares o conductos redondos, etc. Pero los estoy dibujando con el módulo single line. Es decir, esta línea sabe que ya va a utilizar un tipo de sección, ¿vale? Y automáticamente estamos viendo que el sistema me está dando ya una información mediante unos iconos, porque ahí sabe que está convirtiendo un tubo redondo a uno circular y por tanto tiene que hacer una transformación, ¿no? Luego, una vez colocada la línea principal, podemos estar colocando los difusores sí que ya son objetos a los que nosotros simplemente colocamos a una altura determinada en nuestros espacios, ¿de acuerdo? Y una vez colocada el ramal principal y los difusores, podemos ahora, mediante, bueno, pues lo mismo, conductos redondos, estamos colocando, fijaros, pues eso, uniendo lo que serían los difusores con el ramal principal. Automáticamente el sistema me está dando ya, ¿veis? Las uniones, me está diciendo que ahí tiene que hacer unas uniones de un tubo rectangular con un tubo circular. Y aquí estamos viendo un poco el resultado de dibujar estas líneas y los difusores. Una vez dibujado este sistema, podemos utilizar ya dentro de las tareas de análisis lo que sería el dimensionador de conductos. Entonces, lo que primero que tenemos que determinar es unas preferencias de qué tipo de material vamos a utilizar, qué criterio de cálculo vamos a utilizar, pues criterio Eiseley, por ejemplo, y vamos ya a cargar el sistema. Entonces, para cargar el sistema, seleccionamos la unidad de aire, que sería esta de aquí, que hemos colocado, y automáticamente él ya nos crea lo que sería la ruta crítica con la pérdida de presión, y ahora vamos a ir tramo a tramo. Fijaos que nos ofrece esta tabla donde podemos analizar tramo a tramo pues, el tamaño que nos está ofreciendo, y aquí es donde nosotros podemos interactuar con esta hoja de cálculo para decir, oye, pues mira, necesito que en este último tramo me bloquees el diámetro a 180 en vez de 188, y
obviamente tenemos que recalcular y vemos que nos han cambiado pues otros parámetros como pueden ser la velocidad, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento, si estamos satisfechos, decimos que nos convierta todo esto en objetos 3D. Con lo cual, si hacemos un zoom y vamos a activar la transparencia para que se vea mejor, todo aquello que eran líneas de tubos rectangulares o circulares y después de las preferencias que hemos explicado, pues veis aquí tenéis los conductos ya redondos con los diámetros que hemos preestablecido en nuestras preferencias. Lo mismo con el módulo de electricidad, en fin, ya veréis que realmente EcoSim es un programa muy completo donde podéis trabajar con cualquiera de las disciplinas en las que podemos trabajar en un edificio. Obviamente, también podemos diseñar y hacer el cálculo de longitudes, de canaletas, de conductos, sistemas de sujeción, informes de paneles, luminarias, y está integrado con sistemas de análisis de iluminación como el tipo Dialux, el Relux o el Visual, que ya tienen sus propias bases de datos de luminarias y que nosotros podemos incorporar a nuestro modelo BIM. También una de las módulos o aplicaciones que incluye EcoSim Building Designer sería el Space Planner, donde podemos gestionar y planificar los espacios. Veréis que realmente los espacios en EcoSim realmente son una base de datos muy importante para luego manejar los datos de todos los objetos que tengamos dentro de los espacios. Incluso tiene una aplicación que nos va a permitir, a partir de una hoja Excel de lo que sería el programa del cliente en cuanto a los usos y pues requisitos de superficies, etcétera, etcétera, convertirlo a lo que serían los espacios en base al diseño que nosotros estamos proponiendo, ¿no? El Space Planner también tiene aplicaciones para lo que es crear mapas temáticos, definir colores por ejemplo, por usos, y esto nos va a permitir revisar el modelo en base a normativas locales. Por ejemplo, saber qué tipos de espacios tengo de menos de X superficie o qué tipo de espacios no cumplen la altura o tienen una altura hasta el falso techo de menos de X metros, etcétera, etcétera. Y que todo eso me lo identifique mediante unos colores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, pues estas herramientas para buscar entre los espacios que hemos creado estos requisitos para cumplimientos de normativas locales, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, en la medida en que nosotros estemos colocando cualquier objeto dentro de nuestros espacios, podremos extraer cualquier inventario de los elementos contenidos en estos espacios. Y nos va a ser realmente de una forma muy fácil poder navegar y ver qué elementos contienen un espacio y saber, cuántas sillas tiene este salón o cuántas papeleras tiene o si tiene todas las salas o todos los pasillos tiene un extintor, etcétera, etcétera, y poder gestionar toda esa información pensando en el uso operativo que se haga del edificio cuando entreguemos nuestro modelo BIM al cliente. También muy interesante es la parte de revisión de modelos. Es decir, una cosa es diseñar el modelo y la otra luego ya es que el BIM Manager o quien sea el responsable que pueda hacer una revisión del modelo antes de entregarlo. Eso que en otros programas tienes que hacerlo externamente, mediante Solibri u otros programas de revisión de modelos, en EcoSim disponéis de una potente herramienta para revisar el modelo y hacer cálculo de detección de colisiones, lo que se llama Clash Detection, ¿no? Por tanto, lo tenéis integrado dentro de EcoSim, no es un módulo adicional, está integrado dentro de EcoSim, y esto nos va a permitir auditar el modelo, incluso con el modelo de otros colaboradores en cualquier momento del proyecto, porque yo puedo importar en EcoSim, luego lo veremos, en multitud de formatos. Yo puedo estar importando un IFC del ingeniero o del calculista y comprobar la detección de colisiones con mi modelo arquitectónico con el modelo estructural del ingeniero que me ha enviado en otro formato. Realmente no estamos obligados a trabajar únicamente en modelos de EcoSim para hacer la Clash Detection, ¿correcto? Por tanto, veréis que dentro de EcoSim podéis importar y hacer esta revisión entre múltiples formatos de archivo,
DVG 3D, IFCs, SketchUp, 3DM, eModels y muchos más. Un ejemplo, bueno, de cómo trabajaría esta Clash Detection sería: nosotros podemos crear tipos de objetos mediante su pertenencia a una capa o mediante pertenencia a un archivo referenciado. Y en este caso, pues estoy seleccionando todos los elementos de una capa que tengan, por ejemplo, falso techo, y los estoy poniendo en un grupo que me los va a marcar en color rojo. ¿Veis? Pero como tengo también mis grupos ya de capas creadas, pues oye, pues todas las capas que contengan la palabra duct, por ejemplo, conducto, pues las arrastro al grupo B, que sería los que quedan marcadas en color azul. Una vez tengo determinadas en colores los diferentes grupos de elementos que quiero detectar, le digo al sistema que me lo procese, él me muestra todos los choques, todas las clash detections, y aquí podemos ir navegando una a una y el sistema me va haciendo zooms, ¿veis?, en cada una de las colisiones que va encontrando. A partir de aquí yo podía guardarme esta colisión, guardarla, seguir trabajando en el modelo porque quedan guardadas. Y en cualquier momento, entonces ya el modelador podía estar modificando y arreglando estas colisiones. ¿Veis? Estoy ahora bajando el falso techo en cualquiera de las ventanas, en este caso la isométrica, pero como tengo múltiples ventanas, puedo estar viendo en la ventana de la sección o del alzado que realmente esta colisión está arreglada. En el momento que yo le vuelva a dar a procesar, este choque queda ya guardado, queda resuelto y ya está. Y ya me dedicaría a ir buscando el resto de colisiones para irlas arreglando. ¿Ok? Obviamente, toda la información que estamos generando en el modelo BIM genera, podemos extraer cualquier tipo de informe de cantidades, podemos crearnos nuestros propios listados para utilizarlos en nuestro programa de presupuestos y poderlo exportar a nuestro programa de mediciones y presupuestos. Y a la hora de todo lo que sería documentar los entregables de nuestro modelo, tal como os contaba al principio, veréis que aquí trabajaremos con básicamente vistas dinámicas. Las vistas dinámicas, pues, serán vistas que nos ofrece Acosim utilizando lo que son las llamadas, que pueden ser llamadas de planta, llamadas de sección, llamadas de detalle, llamadas de alzados, etcétera. Y cada una de estas llamadas son dinámicas, es decir, que yo podré modificar en cualquiera de estas vistas el modelo y podré ir navegando entre las diferentes vistas y ver realmente cómo afecta la modificación en cada una de ellas. Una cosa muy interesante es que bueno, pues esta navegación entre las diferentes vistas, entre lo que en Acosim le llamamos diferentes modelos, porque tenemos modelos 3D, modelos 2D, lo que vendría a ser el equivalente en los DVGs de AutoCAD, pues al espacio papel o al espacio modelo. Aquí podemos crear tantos modelos como creamos en nuestro archivo. Una de las ventajas es la posibilidad de vincular, por ejemplo, un dibujo 2D, como podría ser un detalle constructivo, a nuestro modelo 3D. Por tanto, estos hipermodels, es decir, esta navegación entre los diferentes modelos, nos van a permitir eso, la combinación perfecta de toda la información 2D que podemos generar en un detalle constructivo con el modelo 3D. De tal manera que el resultado pueda ser en un único modelo, tener realmente modelado aquello importante, pero en cambio toda la información que tenemos en un detalle constructivo pueda estar vinculada sobre, por ejemplo, el modelo 3D para presentar a nuestro colaborador que está en obra o a nuestro cliente realmente cómo se va a construir pues esta fachada con el detalle 2D vinculado, pegado a nuestro modelo 3D. Para que veáis un ejemplo, bueno, pues esto sería el modelo 3D. Hemos creado una serie de vistas dinámicas y cada uno de estos iconitos que estáis viendo en pantalla, en caso de la lupa, nos está indicando que es una llamada de una sección de detalle. Por tanto, aquí puedo crear, digo que active el corte de esta sección, ¿veis? Y también le puedo indicar que me muestre el dibujo 2D que hemos vinculado a esta sección. Si además
modifico la presentación del modelo y le digo que me desactive la parte del corte, es decir, que desactivo la parte del corte 3D para que se active solo la parte del dibujo 2D, pues estoy viendo un modelo mixto, híbrido, 3D, 2D, en la cual pues, veo con el detalle 2D del detalle constructivo perfectamente en un entorno tridimensional para que el responsable de armar esta fachada pues tenga toda la información posible. Esto me permite hacer presentaciones realmente espectaculares, habiendo modelado exclusivamente aquello que yo necesito modelar. Todos los pequeños detalles se pueden agregar como archivos vinculados 2D de detalles constructivos en base a un modelo 3D. Por tanto, reduce enormemente el tiempo necesario para la consulta de datos, de detalles constructivos, etcétera, etcétera, sin tenerse que trabajar un modelo en 3D súper detallado. ¿De acuerdo? Como os decía antes, la interoperabilidad es muy importante. Si bien en Ecosim realmente tenemos un montón de aplicaciones, no dentro de Ecosim, pero sí de Bentley, que trabajan todos con el mismo estándar de MicroStation, sobre todo Ecosim o Bentley es más conocido en grandes empresas o ingenierías que trabajan tanto la parte de edificación como temas de infraestructuras, viales, ferrocarril, etcétera, etcétera, y por tanto necesitan una plataforma común para poder trabajar diferentes disciplinas, no incluso de arquitectura, sino también de ingeniería. Y por tanto, si estamos trabajando en todas estas disciplinas, pues podríamos utilizar cualquier programa de Bentley porque todos trabajan en base a MicroStation, en base a este formato de GN y por tanto trabajaríamos en una única plataforma de diseño, ¿no? Ahora bien, si nos tenemos que comunicar con terceros que trabajan con otras aplicaciones, pues ahí tenéis la cantidad de formatos con la que nos podemos intercambiar información. Obviamente, a nivel de arquitectura, quizá el programa más divulgado puede ser Revit. Pues bueno, como os comentaba, yo puedo estar generando mis muros compuestos en Revit, y digo compuestos entre comillas porque realmente no lo son, se representan como, pero no son muros compuestos, ¿vale? En el momento en que yo los paso mediante IFC a Ecosim, ahí ya sí veis que en Ecosim cada uno de los hojas de Revit pasan a ser hojas individuales dentro de Ecosim, lo que me va a permitir editar cada una de ellas de forma individual. Es decir, podríamos estar utilizando a Ecosim como plataforma realmente para importar modelos IFC de otros programas y utilizar Ecosim para realmente, pues a lo mejor, planificar lo que sería la gestión de la construcción utilizando el modelo en Ecosim, porque ahí sí que tengo desglosado el modelo realmente como yo lo quiero, ¿no? Incluso, bueno, pues esta vinculación entre Revit y Ecosim va más allá de lo que es simplemente la importación-exportación en formato IFC, de tal manera que podemos también utilizar las familias de Revit dentro de Ecosim, además de forma nativa. Tenemos un lector, un filtro de importación de familias de Revit con los parámetros, es decir, que ya sabéis que hay muchos proveedores de Internet que ya facilitan objetos BIM, básicamente en formato RFA, ¿vale? Pues bueno, pues los usuarios de Ecosim también pueden disfrutar de estas bibliotecas porque podemos convertirlos a elementos de catálogos de Ecosim, manteniendo todas las propiedades originales del archivo RFA. Es más, incluso dentro de Ecosim os vais a encontrar que tenéis un sistema de planificación de la construcción, una simulación de lo que sería la construcción. Podemos generar lo que es una animación de nuestra construcción si importamos, por ejemplo, la planificación que hemos hecho en Project en Primavera, ¿vale? Y asignamos nuestros elementos o grupos de elementos por disciplinas, por ejemplo, a nuestro calendario que hemos importado de Project o Primavera. Por ejemplo, aquí tenemos estructurado por grupos los diferentes elementos por disciplinas. ¿Veis? Y todo esto lo podemos estar vinculando a nuestro calendario. Entonces, aquí en el calendario nosotros hemos importado un calendario de, como os decía, de Project, y lo único que tenemos que hacer es, pues eso,
asignar este grupo de elementos, por disciplinas o por lo que fuese, a nuestro calendario. De tal manera que podemos, dentro de EcoSim, pues hacer una simulación muy a nivel, obviamente, de estudios previos, ¿vale? Para simplemente coordinar, estar ya en fase de prediseño, pensar un poco ya y obtener una simulación de cómo va a ser la construcción y saber si realmente pues el orden va a ser el correcto, como una aplicación más. Para los que estéis interesados también, dentro del Master BIM se van a dar también clases de Syncro, de planificación 4D con Syncro, y ya veréis que realmente utilizando el formato directo de EcoSim podemos realmente vincular con ya un programa de planificación muy profesional como Syncro, pues vincular nuestro modelo de EcoSim a las tareas que trabajaremos en Syncro. A nivel de visualización, pues obviamente incorpora un motor de render que es el Luxology para hacer realmente renders de calidad muy profesional. Y lo que sí es interesante es que podemos combinar lo que es la visualización vectorial de nuestro modelo, por ejemplo, cuando queremos hacer una sección de la fachada, con lo que serían materiales render de superficies que tenemos en nuestro catálogo de superficies. De tal manera que cualquier corte que yo haga de una sección, de un edificio, podría mostrar, pues oye, todo lo que esté cortado me lo muestras en esta trama, que es a puntitos o lo que sea, y en cambio todo lo que se ve por delante del plano de sección, ¿vale? Pues que sea renderizado, con sombras, que se difuminan, etcétera, etcétera, para darle una sensación de profundidad y de calidad, ¿no? Algunos ejemplos de lo que podrían ser imágenes creadas dentro del paquete EcoSim. Y también muy interesante la posibilidad de presentar, ahora que estamos en visualización, de imprimir en PDF 3D. ¿Esto qué significa? Bueno, fijaros que nosotros podemos tener unas cuantas vistas guardadas de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y, bueno, podemos imprimir utilizando lo que sería el controlador, no de Windows, sino de Bentley. Si utilizamos el controlador PDF de Bentley, podremos activar el imprimir en PDF 3D, lo cual nos va a generar un documento cuyo tamaño podemos seleccionar en la lista desplegable, y al decirle imprimir, él nos va a crear un documento PDF que podremos abrir no con el profesional, Acrobat profesional, sino simplemente con Adobe Reader. Fijaros que me mantiene las mismas vistas que yo tenía en EcoSim, y no solo podré navegar entre las vistas, sino que podré navegar directamente dentro de Adobe Reader y poder, ¿veis?, navegar dentro del modelo como realmente si estuviera utilizando EcoSim. Es más, me mantiene la misma estructura de proyecto con todas sus referencias, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí puedo desactivar lo que sería, por ejemplo, la referencia del terreno o de la calle, o activarla, ¿vale? Y por tanto, ahora tengo el modelo con el terreno desactivado. Por tanto, total interoperabilidad entre lo que sería mi modelo BIM con el modelo PDF 3D, que es un modelo estándar que puede leer cualquiera. Bien, pues esto sería un poco lo que es propiamente la herramienta, y ahora brevemente os explicaré en qué consiste el curso. Un poco el curso es, bueno, es un curso eminentemente práctico en el que aprenderemos a crear un modelo BIM arquitectónico, pero incluyendo bien todo lo que es la gestión de la información, de los datos, lo que se llama metadata, las propiedades de los elementos, gestionar todos estos datos. Revisaremos el modelo, haremos clash detection, crearemos la documentación y publicaremos el modelo para su colaboración, ¿vale? Además, también nos servirá para conocer el motor CAD de Bentley, que es MicroStation. Por tanto, realmente son dos cursos en uno. Primero, porque aprenderéis una herramienta estándar como puede ser MicroStation, y luego el paquete BIM de MicroStation de Bentley, que es el EcoSim, ¿no? El objetivo básicamente es conocer la herramienta CAD BIM más utilizada en grandes proyectos de arquitectura e infraestructuras en empresas de proyectos básicamente anglosajonas.
Realmente Ecosim se utiliza mucho pues en Estados Unidos, en Londres, en Gran Bretaña, donde realmente se crean los grandes proyectos de infraestructuras a nivel mundial. El temario consiste básicamente en 4 temas. Cada uno de los temas creo que dura 2 semanas aproximadamente. Y bueno, ahí tenéis un poco el resumen. Sería el primer tema, vamos a trabajar lo que es propiamente la interfaz, conocer la herramienta y cómo Ecosim organiza lo que es la gestión de los archivos. Ya sabéis que, bueno, si no sabéis os lo cuento, Ecosim no trabaja el proyecto como un archivo central, sino que realmente tiene una forma de trabajar multiarchivo, trabaja con una estructura que se llama federada, es decir, trabajamos con diferentes archivos. En uno podemos estar trabajando en la arquitectura, en otro la estructura, en otro las instalaciones, en otro en la electricidad, lo que sea, y luego a través de un archivo master lo que estamos haciendo es vincular estos diferentes archivos para componer el edificio entero, ¿no? Por tanto, explicaremos un poco cómo estructurar estas referencias en un proyecto. Luego el tema 2, veréis que trabajaremos ya propiamente lo que es el modelado, utilizando pues, las herramientas de modelado del edificio. En el tema 3 sacaremos la documentación y trabajaremos con estos hypermodels, el poder navegar entre las vistas, trabajar en lo que son las diferentes vistas de dibujo, los diferentes planos, etcétera, etcétera. Y en el tema 4 publicaremos nuestro modelo, haremos revisión del modelo para tenerlo todo preparado y presentarlo al cliente. Así que un poco más detallado, lo que sería el tema 1, veréis que vamos a trabajar, pues lo que os decía, ¿no? Vamos a explicar lo que es la interfaz de trabajo, cómo se entran datos, mediante AcuDraw, que sería un poco esta brújula que tiene MicroStation para trabajar en el espacio, tanto para trabajar a nivel de dibujo 2D como para trabajar en modelado 3D. Explicaremos la estructura de referencias del proyecto, explicaremos cómo generar los diferentes modelos y tipos de modelos que generamos de un archivo, tanto de diseño 3D como de dibujo 2D y hojas 2D, y también cómo generarnos nuestros propios catálogos de elementos con sus propiedades. Ya en el tema 2, como os decía, vamos a trabajar ya directamente sobre modelado BIM del edificio, es decir, con herramientas con propiedades, ¿vale? Trabajaremos sobre archivos de VG que trabajaremos sobre archivos de VG vinculados para tener una referencia, ir rápidamente. Trabajaremos con herramientas de estructuras, trabajaremos con herramientas de arquitectura, aprendemos a trabajar vistas arquitectónicas, a crear nuestro gestor de suelos y a componer nuestro archivo máster a través de los diferentes archivos de arquitectura, estructuras, planta tipo, etcétera, etcétera, para crear para componer nuestro modelo máster. En el tema 3, una vez hemos creado el modelo, aprenderemos a crear estas vistas dinámicas, lo que son modelos de plantas, de secciones, de detalles, etcétera, etcétera, y a componer planos, utilizando todas estas vistas dinámicas y a componerlas en nuestros planos. Veremos cómo crear planos rápidamente a partir de un modelo, veremos cómo incluso dentro de la misma hoja yo puedo crear, como hemos visto al principio, pues diferentes vistas dinámicas sobre la marcha, personalizaremos el cajetín y crearemos ya las impresiones tanto en PDF como en PDF 3D. Y por último, el tema 4, pues todo lo que es publicación y revisión del modelo, pues aprenderemos cómo hacer una presentación a nivel de render utilizando el motor Luxology que tiene Ecosim. Importaremos y exportaremos modelos IFC para ver la compatibilidad con otros formatos. Extraeremos datos, crearemos nuestros propios informes para comunicarnos con terceros y haremos pues eso, revisión de modelos utilizando la Class Detection que lleva incorporada a Ecosim y por tanto bueno, pues aprenderemos a gestionar nuestro modelo geométrico pero también de datos. Y nada, básicamente los requisitos del sistema, pues ya los tenéis aquí en pantalla. Obviamente, como cuando estamos trabajando con herramientas BIM, pues necesitamos obviamente requisitos del sistema. Yo aquí os pongo un poco los mínimos, que sería un Intel Core i3 o un AMD con un procesador de 2.0 GHz o superior. Cualquier sistema operativo a partir de Windows 7
tanto 32 bits como 64 bits ya serían válidos. Y pues bueno, memoria RAM 4, recomendable 8 gigas y sobre todo pues que la tarjeta gráfica sea una tarjeta gráfica, yo diría más que nada de menos de 3 años de antigüedad, que ya son tarjetas que son compatibles con OpenGL y que soportan DirectX 9 o superior, ¿no? Así que, bueno, no es que necesite de grandes requisitos, pero obviamente cuanto más óptimos y más profesionales, pues mejor, ¿no? Pues nada, básicamente esto es lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna duda, pues la podéis poner aquí en el chat y nada, estoy abierto a consultar, a responder vuestras dudas. Sí, Luis Enrique me pregunta, este curso en Perú, claro, este curso se da online, es decir, que podéis inscribiros al curso porque es un curso donde tenéis todos los contenidos subidos a la plataforma y podéis trabajar de forma online. De todas formas, eso podéis consultarlo con la escuela, pero ellos os contarán que realmente no son cursos presenciales, sino realmente son cursos online. Tendréis contacto conmigo vía plataformas de consultas chat, vía webinars en directo, pero siempre será online. Ángel me pregunta si me puede detallar lo del gestor de suelos. Básicamente el gestor de suelos, ahora no es el caso, pero vendría a ser como la estructura, digamos, vertical de las plantas, ¿de acuerdo? Sobre todo en edificios de gran envergadura, donde tú puedes tener 30, 40, 50 plantas, es muy cómodo crearte una estructura vertical para que el sistema, cuando tú selecciones el suelo, por ejemplo, de la planta 23, pues sabes automáticamente que todos los elementos que vas a estar dibujando te los va a dibujar a la cota de la planta número 23. Y por tanto, no estás cometiendo errores de que los estás dibujando en otro nivel, ¿de acuerdo? Vendría a ser como una ayuda al dibujo para que estés, digamos, dibujando en el nivel correcto. Mauricio me pregunta costo del software y cómo adquirirlo en Chile. Vale, en este caso, eh, en, eso tendrías que, bueno, o me, lo, me, lo, pones por chat o lo preguntas al organizador del webinar que te ponga en contacto conmigo, porque Bentley tiene una política internacional, entonces puede ser que en Chile tenga un coste diferente al que hay en España y entonces pues no me atrevería a darte una cantidad. Así que prefiero que de alguna forma pues te comuniques con el profesor, perdón, con el profesor, con el cargado de la escuela, que se ponga en contacto conmigo y nos facilite tu email para que yo te pueda responder a eso. ¿A quién me tengo que dirigir para las inscripciones? Entiendo que eso el responsable de la escuela EADIC, donde se han convocado para este webinar, pues a esta persona o el mismo email podréis responder y que, bueno, pues que os indiquen cómo hacer las inscripciones. Marta me pregunta también, ¿será algún proyecto en el curso? Evidentemente, el proyecto que habéis estado viendo es en la presentación del curso, que es un edificio de viviendas, es el que vamos a trabajar en el curso. Por tanto, es un proyecto real. Bueno, aquí tenéis en el chat donde poder solicitar por correo electrónico de las inscripciones, sae@eadic.es. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto tiempo dura el máster? Aquí sí que tendríais que dirigiros también a EADIC, que ellos os responderán. Yo me encargo básicamente de lo que sería la parte del curso de ECOSIM, que dura entre 4 y 6 semanas aproximadamente.
Pues nada, muchas gracias por vuestra paciencia y atención. Y nada, espero veros y ya resolver todas estas dudas que tengáis en el curso que vamos a ofrecer online. Y nada, pues muchas gracias desde España. Buenos días a los que estéis al otro lado del charco. Y hasta pronto.